Gracias por continuar con nosotras. Saludamos a nuestro invitado, el viceministro de Salud, el doctor Eduardo Espinosa. Viceministro, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, un placer estar acá con ustedes y bueno, un poco cohibido de tanta belleza aquí. Muchas gracias. Bueno, doctor, para iniciar esta noche quisiéramos, por supuesto, hablar de la ley de medicamentos. Solo lo tenemos a usted, pero en la mañana estuvimos hablando con las partes interesadas, tanto Ana, Francesca y su servidora. Tuvimos la oportunidad de hablar con el representante de Inquifar, con don Mario Ancalmo, y también con el director ejecutivo de Fedefarma, el representante de laboratorios internacionales y el representante de los laboratorios nacionales. Y aunque entre ellos no se ponen de acuerdo en muchas cosas, sí hay un punto en común. Y el punto en común es que no hay consenso en ciertos artículos de la ley, especialmente el artículo 22, y me voy a permitir leerlo textualmente porque es como el punto medular, donde dice que el Consejo Nacional de Medicamentos elaborará una propuesta de régimen general de regulación de precios de los medicamentos que se dispensen en la red de establecimientos privados. La enviará al MINEC, quien la revisará, hará las consultas y modificaciones que considere necesarias y la aprobará. Dentro de dicho régimen se contemplará la forma en la que se llegará a fijar el precio de cada medicamento. En la fijación del precio se tomará como base el precio internacional de referencia, el que podrá ser modificado tomando en cuenta las circunstancias propias de la comercialización en el país. Básicamente, este artículo lo que está haciendo es controlar y manejar los precios, los márgenes de ganancia, utilidades, gastos, costos que tienen las empresas privadas y que se dedican a esto. O sea, hay una injerencia directa de lo público dentro de lo privado. Bueno, es importante poner en contexto la situación. Primero, la regulación de precios no es una cuestión que está ausente del ámbito salvadoreño. Por ejemplo, los precios del petróleo están regulados, ¿verdad? Y hay numerosas otras mercancías, los precios del azúcar están regulados, hay muchas mercancías que están reguladas, ¿verdad? ¿Y qué sucede acá en El Salvador? Pero entonces, perdón, viceministro, sí es eso. La intención es regular los precios y el mercado de los medicamentos. Claro, porque es ciertamente la intención, efectivamente, regular los precios, pero hay que tomar en consideración que los medicamentos no son una mercancía como cualquier otra. No es una mercancía como, por ejemplo, cuando usted compra un blue jean, ¿verdad? O un jean, no va usted y ve, usted cuando va a comprar una prenda de vestir, qué sé yo, mira los botones, la costura, si la tela es de buena calidad, etcétera, y usted informadamente toma una decisión sobre qué prenda es la que va a comprar. En los medicamentos eso no sucede. El mercado de los medicamentos es por naturaleza un mercado imperfecto, y eso lo conocen bien los economistas. Es un mercado imperfecto que tiene muchas asimetrías. Una de las asimetrías más importantes del mercado de medicamentos es la asimetría de la información. Usted no decide qué medicamento compra, lo decide su médico, y el médico recibe la información del fabricante, ¿verdad? Es el fabricante quien le da a usted las indicaciones y las contraindicaciones, ¿verdad? Entonces, y el médico le dice a usted qué medicamento es el que debe comprar, ¿verdad? Y sucede, por ejemplo, igual que cuando un dentista, por ejemplo, le dice a usted, mire, le voy a hacer una endodoncia. Entonces usted no le dice, mire, ¿por qué mejor solo me la tapa? Usted, porque el que le da el servicio, el que le vende el servicio, es el que maneja toda la información. Y usted como consumidora está indefensa ante eso. Usted depende de lo que otros le dicen. Pero como se dependen muchas cosas, por ejemplo, si yo voy a construir a mi casa, yo no me voy a poner a cuestionar al ingeniero ni al arquitecto. Lo mismo si me quiero ir a sanar, no voy a ir a cuestionar a un médico, por algo se estudia y por algo son profesionales. Claro, pero la industria tiene una injerencia muy importante en sesgar la información que le da. Entonces, en la propaganda de los medicamentos, y eso está documentado, hay información sesgada muchas veces sobre las indicaciones del medicamento,
sobre los efectos colaterales del medicamento, entonces el consumidor está indefenso ante eso. Doctor, ¿y eso en qué medida me va a reducir el precio? Que haya una mayor educación de los consumidores, de los pacientes, ¿en qué medida contribuye eso a que bajen los precios de las medicinas en el país? No, la educación del consumidor tiene también un efecto limitado, porque usted puede educar al consumidor para que no se automedique, por ejemplo, ¿verdad? O para que haga un uso racional de los medicamentos, pero no puede educar al consumidor sobre el mecanismo de acción, por ejemplo, de los medicamentos. Eso es una cuestión, precisamente por eso los médicos estudian medicina o los químicos farmacéuticos estudian química y farmacia, etcétera, ¿verdad? Entonces, la educación tiene determinados ámbitos de acción, digamos, dependiendo de cada una de las profesiones. Entonces, en ese caso, la educación en este caso no incide en los precios de los medicamentos. Pero ¿quién incide, doctor? ¿Quién va a establecer el piso y el techo de hasta dónde se va a pagar por un medicamento? Porque usted hablaba de que ya habían experiencias. El tema de la gasolina, que fue una experiencia del gobierno anterior que estableció una fórmula. Pero en el caso de los medicamentos... Por lo que dice la ley va a ser el Ministerio de Economía y luego lo va a aprobar la Presidencia de la República. Pero ¿cuál es la fórmula? Vaya, mire, sí, eso es, no existe una fórmula precisa, pero lo que quiero decir yo con esto es que la industria o más bien la población no debe temer, sino que al contrario, se beneficia de la regulación de precios. Es que hay un hecho incontrovertible y es que en El Salvador los medicamentos se venden a los precios más altos del mundo. En los lugares donde no pasa esto es precisamente donde hay regulación de precios. Todos los países europeos, por ejemplo, tienen mecanismos de regulación de precios. Colombia, que es una economía libre de mercado, tiene mecanismos de regulación de precios. Muchos países suramericanos tienen mecanismos de regulación de precios. Entonces, no es una cuestión que la regulación de precios, en este caso de los medicamentos, deba satanizarse, ¿verdad? Además, es una mercancía que, como decíamos, no es una mercancía como cualquier otra mercancía. Es una mercancía que incide en la salud y la vida de la población. Pero doctor, perdón Francesca, para dejarlo en palabras un poco más claras para los que no conocemos un poco quizá el tema económico, es, ustedes al regular el precio, entonces podrían limitar la oferta, porque entonces habría los laboratorios, tanto nacionales e internacionales, que ofrecerle al Estado de El Salvador productos que vayan acorde a esos precios. Entonces, limita la oferta, porque a ellos hay productos que son caros porque hay de todo. Entonces, ¿cómo van ustedes a controlar el precio, pero también al mismo tiempo garantizar que haya medicinas de calidad también? Sí. Bueno, de hecho, ahorita la oferta está tremendamente limitada. Por ejemplo, Inquifar, que acumula o integra, digamos, dentro de sus miembros a un número muy limitado del número total de laboratorios que producen medicamentos en el país, controla, y ya son palabras del mismo licenciado Ancalmo, el 80% del mercado de la producción nacional de medicamentos, el 80%. ¿Verdad? Entonces eso limita tremendamente la oferta. Los distribuidores de medicamentos acá tienen contratos exclusivos de distribución de los medicamentos, ¿verdad? Son muy pocos distribuidores de medicamentos los que distribuyen, por ejemplo, los medicamentos de alto costo, como los inmunosupresores, los medicamentos contra la diabetes, los medicamentos contra el cáncer. Tienen un distribuidor exclusivo en el país. Entonces usted no le puede comprar a otro más que a ese. Entonces es una práctica anticompetitiva. Dicho sea de paso, las prácticas anticompetitivas en el mercado de medicamentos fueron denunciadas por la superintendencia del gobierno del presidente Saca, no por la superintendencia actual, por el gobierno del presidente Saca. La superintendencia que estuvo ahí denunció las prácticas anticompetitivas, entre las cuales se citaban estos contratos de exclusividad. Entonces eso, fíjese que nosotros, por ejemplo, en el sistema público lo experimentamos, pero usted también lo experimenta en cualquier medicamento que compra. Pero mire, nosotros, por ejemplo, sacamos a licitación medicamentos de alto costo, medicamentos de terapia oncológica o terapia inmunosupresora o cualquier otra.
de estos medicamentos, que son medicamentos de alto costo porque están